Buenos días. A continuación les presentaré el tema de otitis media aguda. Se conoce como otitis media aguda al proceso inflamatorio o infección de la caja timpánica, que está conectada con las celdillas mastoideas y la trompa de Eustaquio. Suele ser desencadenada por una infección de las vías aéreas superiores, como una faringoamigdalitis o un resfriado, o a una rinosinusitis crónica. La reacción inflamatoria afecta a la mucosa del oído medio, generando un trasudado estéril dentro de este y las cavidades mastoideas. Este líquido se puede infectar si lo contaminan bacterias o virus que atraviesen la nasofaringe a través de la trompa de Eustaquio y producir un cuadro agudo de otitis media. La otitis media suele clasificarse como otitis media aguda cuando su evolución es menor a 3 semanas, otitis media crónica cuando es mayor a 3 meses. Entre la aguda y la crónica se suele encontrar la subaguda, que va de las 3 semanas a 3 meses de evolución. La otitis media también puede ser aguda recurrente, cuando se presenta en 3 ocasiones en menos de 6 meses, o más de 4 veces en un año. La característica que diferencia la aguda de la aguda recurrente es meramente la frecuencia con la que ocurre. Y para que sea aguda recurrente y no crónica es que la resolución sintomática debe ser total entre cada cuadro y cuadro. Y bueno, en nuestro medio, 30% de las otitis medias agudas acaban en crónicas. El diagnóstico de otitis media aguda se realiza demostrando la presencia de líquido en la cavidad timpánica, visualizando la membrana timpánica mediante un otoscopio neumático, e integrar también los síntomas y signos acompañantes de la enfermedad, ya sean locales o generales. Por lo tanto, es importante conocer cómo es la imagen normal de la membrana timpánica, que debe visualizarse transparente, de color nacarado, tensa, ni retraída ni abombada, que refleje bien la luz, esté limpia e íntegra, como se puede ver en la imagen de la izquierda, mientras que en la imagen de la derecha claramente no es como la imagen normal, ya que se ve opaca e hiperémica. Agentes causales. El 80% de las otitis medias agudas son causadas por bacterias. Recientemente se ha descubierto que los virus tienen un papel más importante de lo que se creía, ya no solo como la causa del 20% restante, sino que también interactúan con las bacterias, aumentando la sintomatología, la duración y la persistencia del cuadro. Las bacterias crecen en el líquido que se genera en el oído medio, que les sirve como un excelente caldo de cultivo, mientras que los virus infectan a las células de la mucosa que tapiza el oído medio. Las bacterias principales que se han encontrado en las otitis medias agudas son, principalmente, el Streptococcus pneumoniae. También el Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis son importantes. Otras menos frecuentes son los estreptococos de grupo A, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. Respecto a los virus, el más frecuente es el virus sincitial respiratorio. También los virus para influenza tipo 1, 2, 3, los virus de influenza A, B, los rinovirus y los adenovirus. En las otitis medias crónicas, los virus prácticamente no tienen ninguna relevancia, mientras que las bacterias más frecuentes son Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus, mientras que las bacterias principales en las otitis medias agudas pasan a tener un papel más secundario en las crónicas. En la columna de en medio de esta tabla se puede ver el número de casos diagnosticados de otitis media aguda en todos los estados de la República durante la semana epidemiológica 10. Se puede ver que el número total de casos nuevos diagnosticados fue de 6.503 casos. También se puede ver que durante todo el año 2020, en total se diagnosticaron 136.840 casos de otitis media aguda, que es prácticamente el triple que las faringitis y amigdalitis estreptocócicas durante ese año. Algunos factores de riesgo predisponentes son la desnutrición, la inmunodepresión, los menores de 2 años de edad, sobre todo la incidencia máxima que es de los 6 meses, sobre todo los menores de 6 meses de edad que no reciben seno materno, son más susceptibles a las infecciones, debido a que esos dependen de las inmunoglobulinas de la leche materna, ya que la síntesis de inmunoglobulinas comienza a partir de los 6 meses. También el antecedente de agua en el oído, una higiene inadecuada de las fosas nasales, el tabaquismo pasivo, los cambios bruscos de temperatura y también hay una mayor incidencia durante las estaciones de otoño e invierno, debido a que durante esas estaciones aumenta también la incidencia de los cuadros virales de vías respiratorias superiores. La aplicación de las vacunas antineumocócica, la pentavalente que cubre al Haemophilus influenza
y también la vacuna contra la influenza disminuyen hasta un 6% los cuadros de otitis media. Como se mencionó anteriormente, las otitis medias agudas son desencadenadas por cuadros de las vías respiratorias superiores, por lo que los cambios ocurren desde antes de que el oído medio se infecte. Durante el cuadro rinofaringio, la hipertrofia adenoidea causa la retención de secreciones que abundan durante el periodo gripal. La mucosa de las vías respiratorias altas es la misma que tapiza el oído medio, ya que tanto la nasofaringe como el oído medio están conectados a través de la trompa de Eustaquio, por lo que las superficies de ambas se continúan y es prácticamente la misma mucosa. El aumento de secreciones en la mucosa de la nasofaringe se extiende también a la mucosa del oído medio, por lo que también aumenta las secreciones dentro de la cavidad timpánica. Este líquido al inicio es estéril, como se mencionó anteriormente, pero secundariamente se puede infectar por microorganismos que atraviesen la nasofaringe a través de la trompa de Eustaquio, que suele ocurrir cuando se ejerce presión positiva, como cuando uno se suena bruscamente la nariz, es decir, que puede impulsar los microorganismos de la nasofaringe hacia el oído medio. La inflamación de la mucosa nasofaringea, es decir, la hipertrofia linfoidea, obstruye la abertura de la trompa de Eustaquio, por lo que el líquido y los microorganismos y el aire que entran al oído medio ya no pueden salir. En etapas más avanzadas de las otitis medias, el aire que está dentro del oído medio se reabsorbe, lo que genera presión negativa, que es lo que se puede apreciar como el retraimiento de la membrana timpánica en la visualización con el otoscopio. Pasando al periodo patogénico de la enfermedad, cuando ya se manifiestan los síntomas y signos de la otitis media, el primer síntoma que aparece es la hipoacusia. Sin embargo, el síntoma predominante es la otalgia, ya que ese es el más molesto de todos. En la otoscopía se ve una membrana timpánica retraída, fija, opaca, hiperémica y rojiza, como se ve en la mitad derecha de la imagen de abajo. Cuando las bacterias entran al oído medio, la secreción que se acumula dentro del oído es un excelente caldo de cultivo para que se reproduzca, ocasionando la fiebre que va en aumento. La caja timpánica se va llenando poco a poco de pus, y mientras aumenta el volumen de pus dentro del oído, también va aumentando la presión dentro de este, que es lo que causa el abombamiento de la membrana timpánica. La otalgia también va aumentando conforme aumenta la presión, siendo al inicio un dolor leve y aislado, mientras que en etapas posteriores se convierte en un dolor punzante, intenso y continuo. La presión dentro del oído medio también puede producir necrosis en los cuadrantes más débiles de la membrana timpánica, que son los cuadrantes inferiores, pudiendo causar incluso la rotura de la membrana timpánica con la salida del material purulento, y eso es lo que causa el signo de otorrea. La otorrea suele bajar la fiebre, la otalgia desaparece y la hipoacusia disminuye, debido a que esto disminuye la presión dentro del oído medio. Otros síntomas que se pueden observar antes de que ocurra la otorrea pueden ser acúfenos, nistagmo, vértigo, sensación de inestabilidad o incluso parálisis facial del mismo lado. Esto es debido a que la presión en el oído medio también puede afectar al oído interno, provocando incluso síntomas neurológicos. El nervio facial, pues en su trayecto intrapetroso, pasa junto al oído medio antes de salir a través de la glándula parótida. Es por eso que también se puede afectar y provocar parálisis facial. El diagnóstico de la otitis media aguda es clínico. Como ya se mencionó anteriormente, es importante demostrar la presencia de líquido en la cavidad timpánica por medio de otoscopía neumática, la cual permite cambiar la presión dentro del oído para ver cómo se comporta la membrana timpánica. En ausencia de líquido, la membrana timpánica se desplaza visiblemente cuando se aplica presión positiva y negativa. En cambio, cuando hay líquido dentro del oído medio, el movimiento del tímpano se amortigua y disminuye debido al aumento de presión dentro del oído medio. Y en el caso de las infecciones bacterianas, que son la mayoría de otitis medias, la membrana timpánica se observa opaca, engrosada, hiperémica, abombada o retraída y en algunos casos con perforación espontánea. En estos últimos casos se puede ver una secreción verde amarillenta o blanco amarillenta, que es el pus que ha drenado del oído medio. En el cuadro de la derecha se resumen los signos y síntomas que se mencionaron anteriormente: la otalgia, que es el principal síntoma, la otorrea, hipoacusia y la fiebre. Otros signos y síntomas menos frecuentes son vértigo, nistagmo y zumbidos.
Si el paciente refiere resfriados y otras infecciones de las vías respiratorias superiores, pues estos pueden ser los desencadenantes de una otitis media aguda, por lo que también nos van a ayudar a complementar el diagnóstico. Respecto al tratamiento, hasta en el 80% de los pacientes, los síntomas de la otitis media aguda remiten dentro de 3 a 5 días después del diagnóstico. Es por eso que la recomendación para tratar inicialmente la otitis media aguda es observación inicial con el alivio de los síntomas administrando antiinflamatorios analgésicos, como el paracetamol o el ibuprofeno. Los antibióticos se reservan para enfermos de gran riesgo, sujetos con enfermedad complicada o pacientes en los que no haya mejoría después de 2 a 3 días con el tratamiento inicial, como se explica en esa tabla que la saqué del Harrison. La tabla nos dice que para todos los mayores de 2 años de edad o de 6 a 2 años sin derrame del oído medio, el tratamiento suele ser observación inicial con alivio sintomático los primeros 2 a 3 días. Y en el caso de pacientes de riesgo como menores de 6 meses, menores de 2 años con derrame del oído medio, o pacientes con enfermedad complicada como mayores de 2 años con enfermedad bilateral, perforación del tímpano, fiebre alta mayor o igual a 39 grados centígrados o con notalgia moderada o intensa, el tratamiento inicial suelen ser directamente los antibióticos, y podemos ver que el principal es la amoxicilina. En el caso de las otitis medias agudas, el tratamiento antibiótico es empírico, y solamente en casos resistentes a los antibióticos iniciales, sujetos muy graves o inmunodeprimidos, se justifica la timpanocentesis para conocer el agente causal y focalizar el tratamiento. En el cuadro de la derecha se resume en qué pacientes se debe de dar antibióticos como tratamiento inicial: menores de 6 meses de edad, menores de 2 años con derrame del oído medio, pacientes mayores de 2 años con enfermedad complicada o con síntomas graves. El fármaco de elección es la amoxicilina, a dosis de 80 a 90 miligramos por kilo por día, dividido en 2 a 3 dosis por 5 o 7 días. En pacientes inmunodeprimidos o graves se suele prolongar por 10 días. En el caso de pacientes alérgicos a la penicilina que no pueden recibir amoxicilina, las alternativas suelen ser claritromicina, eritromicina o incluso acitromicina. En el caso de que los pacientes no muestren mejoría a los 3 días o que tengan sintomatología severa u otitis media aguda recurrente, a la amoxicilina se le suele adicionar ácido clavulánico, ya que en esos casos se puede sospechar una infección causada por cepas de, por ejemplo, Haemophilus influenza o Moraxella catarrhalis productoras de beta-lactamasa, o de Streptococcus pneumoniae resistente a la penicilina. Es por eso que se adiciona el ácido clavulánico. También se suelen dar anticongestivos y antihistamínicos, pero a menos que la otitis media aguda esté asociada a un cuadro alérgico, como rinitis alérgica, realmente no hay evidencias de que sean benéficos, ya que el objetivo de los anticongestivos y antihistamínicos es, en teoría, permitir el drenaje de la trompa de Eustaquio. En esos algoritmos se resume cómo se abordan los pacientes con otitis media aguda en el primer nivel de atención. Es prácticamente un resumen de lo que ya se ha mencionado hasta ahora. Es común que en los consultorios de primer nivel no se disponga de otoscopio para confirmar el diagnóstico, pero con la historia clínica, los síntomas y los signos que refiere el paciente, se puede sospechar una otitis media aguda. Tanto si es confirmado o sospechado el diagnóstico, lo primero que se suele revisar es la fiebre, si es mayor o menor de 39 grados, para saber rápidamente si es complicada o se puede proceder con el tratamiento inicial con solo alivio de los síntomas. En el caso de que la enfermedad esté grave o haya factores de riesgo importantes, pues directamente se puede iniciar con amoxicilina. Y en el caso de que no haya mejoría después de 3 días con el uso de antibióticos, pues se puede referir al segundo nivel de atención o modificar la antibiótico-terapia como se explicó anteriormente. Las complicaciones de la otitis media aguda casi siempre son consecuencia de un tratamiento mal llevado. Como se mencionó al inicio, hasta el 30% de las otitis medias agudas se convierten en crónicas, pero también pueden convertirse en otitis media aguda recurrente. Una complicación clásica es la mastoiditis, que era mucho más común antes del uso generalizado de antibióticos en los niños. Recordando la anatomía de la cavidad timpánica, esta se comunica en su parte posterior con las celdillas mastoideas, y el aumento de la presión puede terminar formando un absceso superióstico retroauricular, que termine fistulizando la piel. Este absceso se suele llamar absceso de Besold.
el cual drena en la punta mastoidea y termina disecando los músculos del cuello, esternocleidomastoideo y digástrico. En la imagen superior derecha se puede ver una tomografía computarizada donde se ve en el lado izquierdo líquido en las celdillas mastoideas. Y en la imagen inferior derecha se puede ver el absceso de Besold. Otra complicación que sigue siendo relativamente frecuente es la hipoacusia conductiva, en la cual el tímpano ya no transmite correctamente las vibraciones a través de los huesecillos del oído y provoca disfunción de la audición. Otras complicaciones son la perforación de la membrana timpánica, como se ve en la imagen superior izquierda, los colesteatomas, que son quistes de restos de queratina, como se ve en la imagen inferior izquierda, o complicaciones intracraneales como meningitis, laberintitis, absceso cerebral, parálisis del nervio facial como se vio anteriormente, o incluso trombosis séptica del seno transverso. Como se podrán imaginar, algunas de estas complicaciones pueden terminar en la muerte. El pronóstico de la otitis media aguda se considera actualmente bueno para la vida y la función. Con un tratamiento adecuado se puede llegar a una recuperación completa e integral de la salud. Como ya se mencionó anteriormente, un cuadro agudo mal tratado puede convertirse en otitis media crónica o aguda recurrente, y especialmente en la crónica hay mayor posibilidad de complicaciones irreversibles como la sordera o incluso la muerte por complicaciones neurológicas. En los estudios internacionales se reporta que la incidencia de complicaciones intracraneales suele encontrarse entre 0.7 y 3%. Sin embargo, en nuestro medio son más frecuentes y suele producir secuelas irreversibles o directamente fatales. Es por eso que es importante estar conscientes de la importancia de no despreciar los síntomas y signos de los pacientes y de asegurarse de dar un tratamiento adecuado. Bueno, pues eso ha sido todo el tema de otitis media aguda. Gracias por su atención.